¿Sabes cuál es la ironía más dolorosa de muchas relaciones? Que algunas personas no te valoran cuando les entregas tu amor. Te valoran cuando ya no pueden acceder a él. Y no porque sean malas personas, sino porque la naturaleza humana tiene una tendencia peligrosa a acostumbrarse a los milagros que ocurren todos los días. Nos acostumbramos a quien siempre responde. Nos acostumbramos a quien siempre está. Nos acostumbramos a quien siempre perdona. Nos acostumbramos a quien siempre vuelve. Y cuando algo se vuelve costumbre, dejamos de verlo con los ojos del agradecimiento y empezamos a verlo con los ojos de la garantía. Pero escucha esto con atención. La vida tiene una manera brutal de enseñar lo que el ego se niega a aprender. Porque llega un momento en que la mujer que siempre explicaba, deja de explicar. La mujer que siempre esperaba, deja de esperar. La mujer que siempre estaba disponible, deja de estarlo. Y el día que eso ocurre, algo se rompe dentro de quien pensaba que tendría acceso eterno a su presencia. Porque hay pérdidas que no duelen cuando suceden, duelen cuando se comprenden. Y muchas veces un hombre no comprende el valor de una mujer cuando la tiene cerca. Lo comprende cuando el silencio ocupa el lugar de sus mensajes. Cuando la ausencia ocupa el lugar de su energía. Cuando descubre que el mundo siguió avanzando, pero sin él en la vida de ella. Hoy quiero hablarte de ese momento, del instante exacto en que alguien cree que todavía tiene tiempo, hasta que descubre que el tiempo se acabó. Porque cuando él cree que te perdió, no siempre comienza a extrañarte, comienza algo mucho más poderoso. Comienza a verte de verdad. Y para entonces quizás tú ya te hayas convertido en alguien que no necesita ser encontrada, porque finalmente aprendió a encontrarse a sí misma. Hay una verdad que puede doler, pero que también tiene el poder de liberarte. Muchas personas no pierden el amor porque el amor desapareció, lo pierden porque se acostumbraron a recibirlo. Y cuando algo valioso se vuelve parte de la rutina, deja de ser visto con los ojos del agradecimiento y empieza a ser tratado con los ojos de la costumbre. Es una de las trampas más silenciosas de la naturaleza humana. Nos acostumbramos a quien siempre está, a quien siempre responde, a quien siempre comprende, a quien siempre vuelve. Y cuando creemos que algo estará ahí para siempre, dejamos de reconocer el milagro que representa. Lo he visto una y otra vez. Personas extraordinarias entregando su tiempo, su energía, su paciencia y su amor, esperando que algún día eso sea reconocido. Pero mientras más intentaban demostrar su valor, menos parecían ser valoradas. Porque hay algo que debes entender: el valor auténtico no necesita perseguir reconocimiento. Lo que tiene verdadero valor no vive rogando atención. Lo que tiene valor permanece firme en su esencia. Durante mucho tiempo pensé que si daba más, recibiría más. Pensé que si explicaba mejor mis intenciones, si demostraba más compromiso, si hacía más sacrificios, entonces la otra persona finalmente entendería lo que tenía frente a ella. Pero aprendí algo que cambió mi manera de relacionarme para siempre. El amor no puede obligar a nadie a valorar. La presencia no puede forzar gratitud. Y la entrega no garantiza conciencia. Porque cuando alguien cree que siempre te tendrá, deja de mirar con atención, deja de percibir los detalles, deja de apreciar los esfuerzos invisibles. No porque necesariamente sea una mala persona, sino porque la familiaridad anestesia la percepción. Lo cotidiano se vuelve invisible, lo constante se vuelve normal y lo normal deja de sorprender. Por eso quiero que escuches esto con el corazón abierto. Deja de intentar convencer a alguien de tu valor. Deja de invertir tu energía en demostrar lo que debería ser evidente. La dignidad comienza cuando entiendes que tu misión no es persuadir a nadie de que te aprecie. Tu misión es convertirte en alguien que se aprecie a sí mismo lo suficiente como para no mendigar reconocimiento. Hay momentos en la vida donde la mejor explicación es la distancia. No porque quieras castigar a alguien, no porque quieras provocar culpa, sino porque algunas lecciones solo pueden ser aprendidas cuando la presencia desaparece. Hay personas que no entienden lo que tienen mientras lo tienen. Solo lo entienden cuando descubren el vacío que deja su ausencia. Y aquí está el desafío que quiero dejarte. Durante los próximos 7 días, elimina cualquier conducta que busque llamar su atención. No publiques para que lo vea. No envíes indirectas. No busques señales.
No construyas tu día alrededor de la posibilidad de que te note. Recupera esa energía, devuélvela a tu vida, devuélvela a tus sueños, devuélvela a tu paz. Porque el día que dejas de demostrar tu valor desesperadamente, comienzas a vivirlo verdaderamente. Hay momentos en la vida en los que creemos que estamos luchando por amor, cuando en realidad estamos luchando contra el miedo. Y esa diferencia puede cambiar por completo el destino de una relación y sobre todo el destino de una persona. Porque muchas veces no perseguimos a alguien porque lo amamos profundamente. Lo perseguimos porque nos aterra la idea de perderlo. Nos aterra sentir el vacío. Nos aterra enfrentarnos a la soledad. Nos aterra descubrir quiénes somos cuando ya no tenemos a quién escribirle, a quién esperar o a quién convertir en el centro de nuestros pensamientos. Por eso quiero que escuches esto con atención. Mientras sigues persiguiendo, la verdad permanece escondida. Mientras sigues insistiendo, buscando conversaciones, enviando mensajes, creando oportunidades para mantener vivo el contacto, nadie sabe realmente qué está sosteniendo la relación. Ni siquiera tú. Porque cuando una persona siempre corre detrás de otra, es imposible distinguir si permanece por amor o por necesidad. La necesidad hace ruido. El amor tiene paz. La necesidad exige respuestas. El amor respeta procesos. La necesidad persigue. El amor observa. Lo aprendí en una etapa de mi vida donde confundía insistencia con compromiso. Creía que demostrar interés significaba no rendirme jamás. Pensaba que si seguía intentando, si seguía explicando mis sentimientos, si seguía buscando acercamientos, eventualmente todo encontraría solución. Pero descubrí algo incómodo. Cuando alguien está confundido acerca de tu valor, ninguna explicación puede darle claridad. Porque la claridad no se mendiga. La claridad nace dentro de cada persona cuando está lista para verla. Y aquí aparece una de las lecciones más difíciles de aceptar. El día que dejas de perseguir comienza la verdad. Porque cuando te detienes desaparecen las excusas, desaparecen las distracciones, desaparece el ruido. Y entonces la realidad queda expuesta. Si alguien realmente quería estar, encontrará el camino. Si alguien solo disfrutaba de ser perseguido, también quedará en evidencia. El silencio revela lo que la insistencia ocultaba. Sé que detenerte da miedo. Porque cuando dejas de correr detrás de alguien, sientes que estás perdiendo el control, pero la verdad es exactamente la contraria. Cuando persigues desesperadamente, entregas el control de tu paz a otra persona. Cuando te detienes, comienzas a recuperarlo. Por eso quiero dejarte una práctica sencilla, pero profundamente transformadora. Cada vez que sientas el impulso de escribirle, de buscar una señal, de iniciar una conversación que ya no nace naturalmente, haz una pausa y pregúntate con absoluta honestidad: ¿esto nace del amor propio o del miedo a perderlo? Esa pregunta tiene el poder de cambiarlo todo, porque muchas veces descubrirás que no estás buscando conexión, estás buscando alivio, no estás buscando amor, estás buscando validación, no estás buscando a la persona, estás intentando escapar de la emoción que produce su ausencia. Y el día que tengas el valor de quedarte frente a esa emoción sin correr detrás de nadie, empezarás a recuperar algo mucho más importante que una relación. Empezarás a recuperarte a ti. Hay algo profundamente humano que casi nadie reconoce hasta que lo vive. Nos acostumbramos demasiado rápido a las cosas extraordinarias. Nos acostumbramos a una voz que siempre está disponible. Nos acostumbramos a los mensajes de buenos días. Nos acostumbramos a la presencia de alguien que nos escucha, que nos acompaña, que nos comprende. Y poco a poco, sin darnos cuenta, aquello que un día parecía un regalo comienza a parecer una garantía. Esa es una de las razones por las que muchas personas no valoran completamente lo que tienen mientras lo tienen. No porque sean malas, no porque quieran herir, sino porque la cercanía constante tiene una capacidad peligrosa, volver invisible lo extraordinario. Piensa en esto: cuando vives cerca del mar, dejas de escuchar el sonido de las olas. Cuando ves todos los días una montaña majestuosa, dejas de admirarla. No porque haya perdido belleza, sino porque la familiaridad adormece la percepción. Y exactamente lo mismo ocurre en muchas relaciones. Durante años pensé que la mejor manera de ser valorado era explicar constantemente quién era, cuánto amaba, cuánto estaba dispuesto a dar. Creía que si una persona no entendía mi valor, debía demostrarlo mejor. Debía insistir más, debía convencer más. Pero la vida me enseñó algo completamente distinto. El valor auténtico rara vez se explica.
El valor auténtico se percibe cuando desaparece, porque la ausencia crea algo que la presencia constante no puede generar, contraste. Y el contraste crea conciencia. He visto personas ignorar durante años a alguien que siempre estuvo ahí para ellas. Personas que daban por sentado el cariño, el apoyo y la lealtad que recibían. Pero cuando esa presencia desapareció, cuando el silencio ocupó el lugar de la conversación habitual, algo cambió. Lo que antes parecía normal comenzó a parecer extraordinario. Lo que antes era rutina se convirtió en ausencia. Y esa ausencia empezó a mostrar el verdadero tamaño de lo que habían perdido. Por eso quiero que escuches esto con atención. No siempre necesitas explicar más. No siempre necesitas defender tu valor. No siempre necesitas convencer a alguien de lo que representas en su vida. Hay ocasiones donde la distancia puede enseñar una lección que 1000 conversaciones jamás lograrían transmitir. Permite que la ausencia haga el trabajo que las explicaciones no pudieron hacer. Porque cuando intentas convencer desesperadamente a alguien de tu importancia, corres el riesgo de disminuir tu propia dignidad. Pero cuando permites que el tiempo y la distancia hablen, la verdad encuentra espacio para manifestarse. Ahora bien, esta distancia no debe convertirse en una sala de espera emocional. No se trata de alejarte para que alguien reaccione, se trata de alejarte para reencontrarte. Por eso quiero proponerte algo práctico. Cada minuto que normalmente invertirías pensando en cómo llamar su atención, inviértelo en construir algo para ti. Aprende una habilidad nueva. Lee un libro que desafíe tu mentalidad. Empieza ese proyecto que llevas años posponiendo. Fortalece tu cuerpo, fortalece tu mente, fortalece tu propósito. Porque mientras algunos descubren tu valor cuando te pierden, tú debes descubrir tu potencial mientras te reconstruyes. Y créeme, no hay ausencia más poderosa que la de una persona que dejó de perseguir y comenzó a crecer. Quiero decirte algo que puede cambiar la forma en que te miras a ti misma para siempre. El momento más poderoso en la vida de una mujer no ocurre cuando alguien la elige. Ocurre cuando ella deja de necesitar ser elegida para reconocer su propio valor. Porque durante demasiado tiempo nos han vendido la idea de que el amor es encontrar a alguien que nos complete, que nos valide, que nos confirme que somos suficientes. Pero la verdad es mucho más profunda. Nadie puede darte un valor que no has descubierto dentro de ti. Nadie puede llenar un vacío que te corresponde sanar. Nadie puede construir una identidad que tú misma no has decidido fortalecer. He conocido mujeres extraordinarias que después de una ruptura dedicaron meses o incluso años intentando entender por qué no fueron suficientes para alguien. Analizaban conversaciones, repasaban recuerdos, buscaban respuestas en cada detalle y mientras hacían eso entregaban algo mucho más valioso que su tiempo. Entregaban su energía, porque donde va tu atención va tu vida. Y cuando toda tu atención está enfocada en alguien que se fue, tu propia evolución se queda esperando. Hubo un momento en mi vida en el que comprendí una verdad incómoda. Las personas más atractivas que he conocido no eran necesariamente las más bellas, eran las más completas. Eran aquellas que tenían una misión, un propósito, una dirección. Personas cuya felicidad no dependía de una llamada, de un mensaje o de la aprobación de alguien más. Había algo magnético en ellas. Y ese magnetismo no nacía de la perfección, nacía de la seguridad. Porque el verdadero atractivo no surge cuando intentas ser elegida. Surge cuando sabes quién eres, incluso cuando nadie te está eligiendo. Surge cuando puedes caminar sola sin sentirte vacía. Surge cuando tu identidad no depende de una relación, sino de la relación que has construido contigo misma. Por eso quiero que entiendas algo. Cuando una mujer recupera su energía, deja de ser una opción y se convierte en una referencia. Deja de competir por atención, deja de buscar validación, deja de perseguir y comienza a construir, comienza a crecer, comienza a convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. La energía que antes utilizabas intentando salvar una relación, intentando convencer, intentando entender, intentando sostener algo que ya no dependía de ti, ahora debe tener una nueva dirección. Debe apuntar hacia tu evolución. Porque la mejor respuesta al abandono nunca ha sido la persecución. La mejor respuesta siempre será la transformación. Y aquí quiero dejarte un desafío concreto. Durante los próximos 30 días,
Dedica 1 hora diaria exclusivamente a tu crecimiento, 1 hora para fortalecer tu cuerpo, 1 hora para aprender algo nuevo, 1 hora para desarrollar una habilidad profesional, 1 hora para construir la versión de ti que has estado posponiendo. No lo hagas para demostrar nada. No lo hagas para que alguien lo vea. No lo hagas para provocar arrepentimiento. Hazlo porque mereces convertirte en tu propia prioridad. Porque el día que una mujer deja de perseguir amor y comienza a construir valor dentro de sí misma, deja de preguntarse quién la eligió y se convierte en alguien imposible de ignorar. Hay algo que pocas personas entienden hasta que lo viven en carne propia. La mayoría cree que lo que más afecta al ego es una discusión, una confrontación o una despedida llena de palabras duras. Pero la verdad es otra. El ego puede defenderse de un reclamo, puede justificar una pelea, puede incluso encontrar argumentos para sentirse víctima. Lo que realmente lo confronta es descubrir que perdió acceso emocional a alguien que antes siempre estaba disponible. Porque mientras una persona sabe que puede encontrarte cuando quiera, escribirte cuando le convenga o regresar cuando se sienta sola, una parte de su mente sigue viviendo en la comodidad de la certeza. No importa cuánto se haya alejado, no importa cuántos errores haya cometido, en el fondo sigue creyendo que la puerta continúa abierta, sigue creyendo que tu atención estará ahí. Y aquí es donde muchas personas cometen un error enorme. Convierten el silencio en una estrategia para castigar. Se alejan esperando provocar culpa. Desaparecen esperando generar ansiedad. Guardan silencio esperando una reacción. Pero cuando el silencio nace desde la manipulación, termina convirtiéndose en otra forma de dependencia. Porque sigues viviendo pendiente de la respuesta del otro. El verdadero poder aparece cuando el silencio deja de ser una táctica y se convierte en una consecuencia natural de tu crecimiento. Recuerdo una etapa de mi vida en la que creía que alejarme significaba demostrar fortaleza. Pero por dentro seguía observando, seguía revisando señales, seguía interpretando silencios, seguía buscando pruebas de que mi ausencia estaba siendo notada. Y entonces comprendí algo que me golpeó profundamente. No me había ido realmente, mi cuerpo se había ido, mi atención seguía ahí. Y donde está tu atención, está tu energía. Puedes dejar de hablar con alguien y seguir entregándole tu vida todos los días a través de tus pensamientos. Puedes dejar de escribirle y seguir emocionalmente disponible si pasas horas revisando sus redes, interpretando sus publicaciones o imaginando qué está haciendo. Eso no es libertad. Eso es una forma silenciosa de permanecer atrapado. Por eso quiero que entiendas algo importante. El momento en que una mujer comienza a recuperar su poder no es cuando deja de responder mensajes. Es cuando deja de regalar atención mental a alguien que ya no está construyendo junto a ella. Porque el ego masculino puede tolerar una discusión, puede soportar una crítica. Lo que le resulta mucho más difícil es descubrir que ya no ocupa el centro de tu mundo, que ya no condiciona tus emociones, que ya no determina si tienes un buen o mal día. Y eso no ocurre porque intentas demostrar algo. Ocurre porque estás ocupada construyendo una vida que ya no gira alrededor de su presencia. Por eso quiero dejarte una práctica simple pero transformadora. Reduce toda conducta de vigilancia emocional. Deja de revisar perfiles. Deja de buscar significados ocultos en publicaciones. Deja de interpretar historias, canciones o frases. Porque cada vez que haces eso, entregas una parte de tu energía a alguien que ni siquiera está presente. Recupera esa energía. Inviértela en tus sueños. Inviértela en tu crecimiento. Inviértela en tu paz. Porque el día que alguien descubre que ya no controla tu atención, no está viendo tu ausencia, está viendo tu transformación. Hay momentos en la vida en los que creemos que nuestra responsabilidad es ayudar a los demás a comprender lo que hicieron mal. Creemos que si explicamos una vez más cómo nos sentimos, si aclaramos una vez más lo que ocurrió, si intentamos una última conversación, entonces finalmente entenderán el daño que causaron. Pero la vida me enseñó una verdad que no siempre es fácil aceptar. Hay lecciones que nadie aprende mientras sigue disfrutando de la comodidad de tu presencia. Mientras una persona tiene acceso constante a ti, puede evitar muchas preguntas, puede distraerse, puede justificar sus decisiones, puede convencerse de que todo está bien.
Puedes seguir viviendo sin enfrentar las consecuencias reales de sus acciones, porque tu presencia, incluso cuando existe dolor, sigue funcionando como un colchón emocional. Sigue amortiguando el impacto de lo que eligió hacer. Pero cuando esa presencia desaparece, algo cambia. Cuando ya no estás disponible para explicar, para comprender, para esperar o para sostener lo que el otro dejó caer, comienza un proceso que ninguna conversación puede provocar. Comienza el encuentro con la propia conciencia. Y créeme, la conciencia hace preguntas que ningún ser humano puede evitar para siempre. Empiezan a aparecer los recuerdos que antes eran ignorados. Empiezan a regresar las conversaciones que fueron minimizadas. Empiezan a surgir las oportunidades desaprovechadas, las promesas incumplidas y las señales que decidieron no ver. Porque la ausencia tiene una capacidad extraordinaria, elimina las distracciones. He visto personas pasar años evitando reflexionar sobre sus decisiones porque siempre existía alguien dispuesto a quedarse. Siempre había una nueva oportunidad. Siempre había una explicación más. Siempre había una puerta abierta. Pero cuando finalmente esa puerta deja de estar disponible, la realidad comienza a mostrarse sin filtros. Por eso quiero que escuches esto con atención. No interrumpas ese proceso. No te conviertas en el salvavidas emocional de alguien que necesita aprender a nadar en las consecuencias de sus propias decisiones. Sé que es difícil, porque cuando amas a alguien, una parte de ti quiere ayudar, quiere explicar, quiere aliviar, quiere asegurarse de que la otra persona entienda tu corazón. Pero hay momentos donde ayudar demasiado se convierte en una forma de impedir el crecimiento. Recuerdo una etapa de mi vida donde constantemente intentaba aclarar malentendidos. Siempre tenía una explicación más. Siempre pensaba que si lograba expresar mejor mis sentimientos, la situación cambiaría. Hasta que comprendí algo que transformó mi perspectiva. No importa cuán clara sea tu explicación si la otra persona no está preparada para escucharla. La comprensión no se puede imponer. La conciencia no se puede acelerar. Y la reflexión no se puede regalar. Cada persona debe llegar a ella por sí misma. Por eso cuando él crea que te perdió, comenzará una conversación que tú ya no podrás tener por él. Será una conversación entre sus decisiones y sus consecuencias, entre sus acciones y sus resultados, entre lo que tuvo y lo que dejó escapar. Y tú no necesitas participar en ese proceso para que ocurra. De hecho, muchas veces ocurre precisamente porque ya no estás ahí para evitarlo. Por eso quiero dejarte una frase que debes recordar cada vez que sientas la necesidad de explicarte una vez más, justificarte una vez más o intentar ser comprendida una vez más. Respira profundo y repite: mi valor no depende de que alguien lo entienda, porque el día que comprendes eso, dejas de luchar por reconocimiento y comienzas a caminar con la tranquilidad de quien ya conoce su propio valor. Hay una verdad que aprendí después de atravesar algunas de las etapas más difíciles de mi vida. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te decepciona o cuando una historia que imaginabas para siempre llega a su final, tienes dos caminos frente a ti. Puedes convertir el dolor en resentimiento, puedes convertirlo en crecimiento, y aunque ambos caminos nacen de la misma herida, terminan llevándote a destinos completamente diferentes. La mayoría de las personas cree que la mejor respuesta a una pérdida es una conversación contundente. Piensan que encontrar las palabras correctas les dará paz. Imaginan que una despedida perfecta cerrará todas las heridas. Pero la vida me enseñó algo mucho más profundo. Las palabras pueden conmover por un momento, pueden provocar lágrimas, reflexión o incluso arrepentimiento, pero su efecto suele ser temporal. La transformación, en cambio, deja una huella permanente. Porque una despedida puede ser olvidada, pero una evolución auténtica jamás pasa desapercibida. He visto personas gastar meses intentando explicar lo que valían a alguien que no supo verlo. He visto corazones agotarse tratando de demostrar su importancia. Y mientras toda esa energía se consume en obtener reconocimiento externo, la vida sigue pasando. Los sueños se retrasan, los proyectos se abandonan, la identidad se debilita. Por eso quiero que escuches esto con atención. Tu mayor respuesta nunca será una explicación. Tu mayor respuesta será tu evolución. Recuerdo una etapa en la que una decepción me dejó completamente desorientado. Sentía la necesidad de demostrar que habían cometido un error al subestimarme. Quería que entendieran lo que habían perdido. Quería que vieran mi dolor. Quería que reconocieran mi valor. Pero mientras más energía invertía en eso, más me alejaba de mí mismo.
Hasta que un día entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. La verdadera victoria no consiste en que alguien reconozca tu valor. Consiste en que tú dejes de necesitar que lo haga. Y cuando eso ocurre, comienza la transformación. Porque el crecimiento auténtico no tiene como objetivo impresionar a nadie. Tiene como objetivo reconstruirte. Es entonces cuando decides usar el dolor como combustible. No para alimentar la rabia, sino para alimentar tu evolución. No para demostrar algo a quien se fue, sino para convertirte en la persona que siempre has estado destinada a ser. Por eso quiero proponerte algo concreto. Durante los próximos 90 días, enfócate en 3 áreas fundamentales de tu vida. Primero, tu cuerpo. Muévelo, fortalécelo, respétalo. No para verte mejor frente al espejo o para llamar la atención de alguien. Hazlo porque cada entrenamiento fortalece algo más profundo que los músculos. Fortalece tu disciplina, fortalece tu confianza, fortalece la relación que tienes contigo. Segundo, tu mente. Lee más. Aprende algo nuevo. Escucha contenido que expanda tu visión. Alimenta tu pensamiento con sabiduría y no con ruido, porque una mente fortalecida interpreta las crisis como oportunidades de crecimiento. Y tercero, tu estabilidad emocional. Aprende a estar contigo mismo, aprende a encontrar paz sin depender de la validación externa, aprende a sostenerte incluso en los días difíciles, porque la verdadera fortaleza emocional no consiste en no sentir dolor, consiste en seguir avanzando mientras lo atraviesas. Haz esto durante 90 días y descubrirás algo extraordinario, que la mejor respuesta al dolor nunca fue el resentimiento, siempre fue la transformación. Hay una pregunta que destruye la paz de millones de personas después de una ruptura, una decepción o un abandono. Es una pregunta que parece inocente, pero que lentamente consume la autoestima, la confianza y la identidad. La pregunta es, ¿por qué no me eligió? Y mientras más tiempo permaneces atrapado en esa pregunta, más poder entregas a alguien que ya no forma parte de tu vida. Porque cada vez que te preguntas por qué no te eligieron, estás colocando tu valor en manos ajenas. Estás convirtiendo la aprobación de otra persona en el juez supremo de tu autoestima. Yo también estuve ahí. Hubo momentos en los que me descubrí repasando conversaciones, analizando señales, intentando encontrar respuestas que justificaran ciertas ausencias. Me preguntaba qué me había faltado, qué podría haber hecho diferente, qué versión de mí habría sido suficiente para que alguien decidiera quedarse. Y un día comprendí algo que cambió mi manera de entender el amor. La pregunta nunca fue ¿por qué alguien no me eligió? La verdadera pregunta era si yo me estaba eligiendo a mí mismo, porque es muy fácil exigir amor mientras te abandonas. Es muy fácil pedir atención mientras descuidas tu propia vida. Es muy fácil reclamar reconocimiento mientras tú mismo olvidas reconocer tu valor. La verdadera sanación comienza cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a mirar hacia adentro. Cuando dejas de investigar sus razones y comienzas a fortalecer las tuyas. Porque la realidad es que muchas veces jamás conocerás todas las respuestas. Nunca sabrás exactamente qué pensó la otra persona. Nunca entenderás completamente sus decisiones. Y perseguir explicaciones infinitas solo prolonga el dolor. La paz aparece cuando aceptas que no necesitas comprenderlo todo para seguir avanzando. Recuerdo una etapa particularmente difícil en la que sentía que había perdido mucho más que una relación. Sentía que había perdido seguridad, confianza y dirección. Y fue entonces cuando decidí hacer algo sencillo pero profundamente transformador. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir todo aquello que seguía existiendo en mí, independientemente de quién se hubiera ido. Escribí mis fortalezas, escribí mis capacidades, escribí las batallas que había superado, escribí los momentos difíciles que había logrado atravesar. Y mientras escribía, ocurrió algo inesperado. Comencé a recordar quién era. Porque cuando una persona se marcha, muchas veces no sufrimos únicamente por su ausencia. También sufrimos porque olvidamos nuestra propia presencia. Olvidamos todo lo que hemos construido. Olvidamos nuestras victorias. Olvidamos nuestra capacidad para volver a empezar. Por eso quiero dejarte una práctica que puede parecer simple, pero tiene un poder enorme. Toma una hoja y escribe 10 cualidades que posees. 10 características que te hacen valioso como ser humano. Después escribe 10 logros que hayas conseguido sin la ayuda de esa persona.
No importa si son grandes o pequeños, lo importante es recordar que tu historia no comenzó cuando conociste a alguien y tampoco termina cuando alguien se va, porque tu valor no nació en una relación. Tu valor ya existía antes y seguirá existiendo después. El día que entiendas eso, dejarás de preguntarte por qué alguien no te eligió y comenzarás a convertirte en la persona que cada día se elige a sí misma. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación. Hay una de las trampas más silenciosas y peligrosas que existen después de una ruptura, una decepción o una despedida. Y lo más preocupante es que muchas personas caen en ella sin darse cuenta. No se trata del dolor, no se trata de las lágrimas, no se trata siquiera de la ausencia de quien se fue. Se trata de convertir tu vida en una sala de espera. Porque hay personas que aparentemente siguen adelante, pero emocionalmente siguen detenidas. Continúan trabajando, continúan sonriendo, continúan cumpliendo con sus responsabilidades, pero en el fondo siguen esperando un mensaje, esperando una llamada, esperando una explicación, esperando que un día la otra persona regrese y les devuelva la felicidad que creen haber perdido. Y mientras esperan, la vida pasa, los meses pasan, las oportunidades pasan, las versiones más extraordinarias de sí mismos pasan frente a ellos. Todo porque quedaron atrapados en una estación emocional donde ningún tren tiene garantizado regresar. He aprendido algo que transformó mi manera de entender las pérdidas. Muchas personas no sufren realmente por quien se fue. Sufren porque detienen su crecimiento esperando que vuelva. La espera prolonga el dolor. La acción acelera la sanación. Porque mientras tu atención está enfocada en lo que podría regresar, deja de estar enfocada en lo que podría nacer. Y eso tiene un costo enorme. Recuerdo una etapa de mi vida donde me descubrí viviendo exactamente así. No estaba avanzando realmente, estaba sobreviviendo entre recuerdos y posibilidades imaginarias. Cada día parecía normal desde afuera, pero por dentro seguía negociando con el pasado. Seguía dejando una puerta emocional abierta para alguien que ya había tomado una decisión. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si esa persona nunca regresara? La pregunta me golpeó profundamente, porque me obligó a enfrentar una verdad que había estado evitando. Había puesto mi felicidad en pausa. Había condicionado mi paz a una posibilidad que no controlaba. Y comprendí que nadie merece tanto poder sobre tu vida. Nadie. Porque cuando tu bienestar depende de una decisión ajena, entregas el control de tu destino emocional. Y la vida nunca fue diseñada para vivirse así. Por eso quiero que entiendas algo hoy. La sanación verdadera comienza cuando decides volver a construir, incluso sin garantías. Cuando eliges avanzar, aunque no tengas todas las respuestas. Cuando dejas de preguntarte quién volverá y comienzas a preguntarte quién estás decidido a convertirte. La persona correcta no llegará para darte una vida. Llegará para compartir una vida que ya estás construyendo. Por eso tu misión no es esperar. Tu misión es crear. Crear una versión más fuerte de ti. Crear nuevas experiencias. Crear nuevos hábitos. Crear nuevas metas. Crear una vida que te emocione independientemente de quien esté o no esté a tu lado. Y aquí quiero dejarte una acción concreta. Define una meta importante para los próximos 6 meses. Algo que dependa completamente de ti. Puede ser una meta física, profesional, financiera, espiritual o emocional. Pero debe ser lo suficientemente significativa para obligarte a crecer. Y después trabaja en ella todos los días. Aunque sea un paso pequeño, aunque nadie lo vea, aunque todavía duela. Porque cada día que inviertes en tu futuro, recuperas una parte de ti que había quedado atrapada en la espera y llega un momento extraordinario. Un momento en el que ya no te preguntas si alguien regresará. Porque estás demasiado ocupado construyendo la vida que siempre mereciste vivir. Y ese día finalmente dejas de esperar y comienzas a vivir. Y entonces llega el momento que al principio parecía imposible. El momento que durante muchas noches imaginaste de una manera, pero que termina ocurriendo de una forma completamente distinta. El día en que Él finalmente te ve. El día en que comprende lo que tuvo. El día en que observa tu ausencia, tu evolución, tu transformación y empieza a entender aquello que antes daba por sentado. Pero aquí está la gran paradoja de la vida.
Cuando ese momento llega, tú ya no eres la misma persona. Porque la verdadera victoria nunca ocurre cuando alguien regresa. La verdadera victoria ocurre cuando descubres que ya no necesitas que regrese. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante mucho tiempo, muchas personas viven convencidas de que la sanación llegará cuando reciban un mensaje, una disculpa o una explicación. Creen que el capítulo terminará cuando la otra persona finalmente reconozca su valor. Pero la vida tiene una manera extraordinaria de enseñarnos que las mayores victorias suceden en silencio, lejos de los ojos de quienes un día nos hirieron. Suceden mientras reconstruyes tu autoestima. Suceden mientras vuelves a confiar en ti. Suceden mientras aprendes a dormir en paz. Suceden mientras recuperas sueños que habías abandonado. Suceden mientras descubres una versión de ti que nunca habría nacido sin aquella pérdida. Recuerdo momentos de mi vida donde creí que necesitaba una respuesta externa para sentirme completo nuevamente. Pensaba que la paz llegaría cuando ciertas personas reconocieran sus errores. Pensaba que la tranquilidad aparecería cuando ciertas heridas fueran explicadas, pero el tiempo me enseñó algo mucho más poderoso. La paz no llega cuando alguien cambia. La paz llega cuando tú cambias. Porque el crecimiento auténtico no modifica únicamente tus circunstancias. Modifica tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, todo cambia contigo. Cambian tus estándares, cambian tus decisiones, cambian tus prioridades, cambian las personas a las que permites entrar en tu vida, cambian las conversaciones que toleras, cambian los límites que estableces, cambia incluso la forma en que te hablas cuando nadie te escucha. Por eso quiero que tengas mucho cuidado con algo. No midas tu éxito por si vuelve o no vuelve. Porque si tu felicidad sigue dependiendo de esa respuesta, todavía estás entregando tu poder. Mide tu éxito de otra manera. Pregúntate cuánto has crecido. Pregúntate cuánto has aprendido. Pregúntate cuánto más fuerte eres hoy que hace 6 meses. Pregúntate cuánta paz has recuperado. Pregúntate cuántas veces elegiste avanzar cuando habrías podido rendirte. Ese es el verdadero indicador de transformación. Porque el objetivo nunca fue recuperarlo. El objetivo era recuperarte. Y cuando finalmente entiendes eso, descubres una libertad que nadie puede quitarte. Por eso quiero dejarte una práctica para cada mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de mirar las redes sociales, antes de permitir que el ruido del mundo entre en tu mente, repite estas palabras con convicción. No necesito convencer a nadie de mi valor. Lo demuestro con mi vida. No necesito perseguir lo que no me elige. Mi energía pertenece a mi propósito. Y lo que está destinado para mí llegará cuando yo esté preparado para recibirlo. Repítelo hasta creerlo. Repítelo hasta vivirlo. Repítelo hasta que deje de ser una frase y se convierta en tu identidad. Porque llegará un día en que Él finalmente te verá. Tal vez comprenda lo que perdió. Tal vez entienda el valor que no supo reconocer. Tal vez incluso quiera regresar, pero para entonces habrá ocurrido algo mucho más importante. Tú habrás recuperado aquello que jamás debiste perder, tu paz. Y cuando recuperas tu paz, recuperas tu poder. Y cuando recuperas tu poder, recuperas tu destino. Hemos llegado al final de este mensaje, pero quiero que recuerdes algo que puede cambiar tu vida para siempre. El propósito de esta historia nunca fue que alguien regrese. Nunca fue que una persona finalmente reconozca tu valor. Nunca fue demostrar quién tenía razón o quién perdió más. El verdadero propósito siempre fue ayudarte a regresar a ti. Porque cuando alguien se va, la vida te presenta una elección. Puedes convertirte en un guardián del pasado o en un constructor del futuro. Puedes vivir esperando una explicación o puedes empezar a crear una vida tan extraordinaria que ya no necesites ninguna. Si alguien un día comprende lo que perdió, que sea asunto de su conciencia, pero que tu felicidad nunca dependa de ese momento. Tu misión es más grande. Tu misión es sanar, crecer, evolucionar y convertirte en la persona que el dolor vino a despertar. Por eso hoy quiero dejarte un compromiso, no para mañana, no para la próxima semana. Hoy elige una acción que te acerque a tu mejor versión. Da un paso hacia tu salud, hacia tu propósito, hacia tus sueños. Un solo paso es suficiente para comenzar.
Y cada vez que la nostalgia quiera detenerte, recuerda esto: no naciste para perseguir a quien decidió irse, naciste para construir la vida que mereces vivir. Levántate, cree en ti, recupera tu paz y deja que tu transformación haga el resto.